Bienvenidos a Chisme VIP, el canal donde te traemos los secretos mejor guardados del mundo de los famosos. Si eres un amante del chisme, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni una sola noticia explosiva. Amigos, el mundo del espectáculo está de cabeza. Marc Anthony, uno de los artistas más grandes de todos los tiempos, acaba de vivir un momento desgarrador y está rompiendo corazones por todo el mundo. En una entrevista reciente, el cantante no pudo contener las lágrimas al enterarse de algo que lo dejó completamente devastado. Y lo peor de todo es que Nadia Ferreira, su exnovia, está embarazada de otro hombre. Marc Anthony estaba habituado a ser el centro de atención, en las portadas, en los pasillos de la fama, en los rumores que circulaban en los medios. Su vida había sido un libro abierto, una crónica de amor, desamor y logros impresionantes. La música le había otorgado todo, pero también lo había expuesto constantemente a la mirada pública, que se alimentaba de su vida personal. Sin embargo, esta vez las emociones que lo invadían no eran las de un hombre acostumbrado a los altibajos de la fama. Era una mezcla de tristeza profunda y confusión que no lograba procesar del todo, ni siquiera en ese momento, mientras se encontraba sentado frente a las cámaras. La entrevista comenzó de manera tranquila, con preguntas típicas sobre su último álbum, sus proyectos futuros y su visión sobre la industria musical actual. Marc respondía con su habitual calma, a veces dejando escapar una sonrisa nostálgica al recordar los tiempos de sus primeros éxitos o de las colaboraciones que marcaron su carrera. Pero algo en su mirada traicionaba sus pensamientos. Había más en su mente que solo música. Las palabras parecían ser escudos, cada respuesta cuidadosamente diseñada para evitar que sus verdaderos sentimientos salieran a la luz. Entonces la entrevista dio un giro inesperado. El entrevistador, con cierto tono de duda y cautela, mencionó lo que se había convertido en la noticia del momento. Marc Anthony no había confirmado ni desmentido nada sobre los rumores que giraban en torno a Nadia Ferreira, la mujer con la que había compartido los últimos tiempos. La noticia de su embarazo había sorprendido a todos, pero lo que realmente había sacudido a Marc fue la insinuación de que el padre del niño no era él. Marc se removió incómodamente en su asiento, sintiendo que las palabras del entrevistador eran como dagas que se clavaban en su corazón. Había escuchado rumores, claro, pero nunca había pensado que algo así pudiera ser cierto. Sus labios se movieron, intentando responder de manera que evitara el drama, pero su voz se quebró ligeramente, revelando una grieta en la armadura que había construido para protegerse de las emociones. No sé. Es difícil, muy difícil para mí hablar de esto, comenzó mirando al suelo, mientras sus manos jugaban nerviosamente con un anillo en su dedo. La pausa se hizo densa, llenando la habitación de un silencio pesado. Respiró profundamente y continuó buscando las palabras correctas, aquellas que pudieran transmitir lo que realmente sentía sin que se interpretara como un ataque o reclamo. Sin embargo, su mente se debatía entre el orgullo herido y la profunda tristeza que le causó esta revelación. Cuando amas a alguien, crees que ese amor es suficiente, dijo con la voz cargada de nostalgia. Piensas que has encontrado algo sólido, algo que puede resistirlo todo. Con Nadia, yo pensé que eso era real. Nunca imaginé que podría estar en una situación así. Es como si todo lo que conocía, todo en lo que confiaba, se hubiera desmoronado de un momento a otro. Te quedas preguntándote si alguna vez entendiste realmente a la persona que tenías a tu lado. El entrevistador, tratando de ser empático, le dio espacio para continuar, sin interrumpirlo, permitiéndole expresarse sin prisas. Pero el silencio no era fácil de soportar, y Marc sintió la presión de llenar ese vacío con sus palabras, aunque cada frase le costara más de lo que había imaginado. Tenía que ser honesto consigo mismo y con el público, aunque esa honestidad lo dejara vulnerable, expuesto ante millones de personas. Cuando me enteré de la noticia, cuando supe que ella estaba embarazada, mi primera reacción fue de alegría. Yo quería ser padre otra vez. Quería darle todo a ese niño, ver en sus ojos el reflejo de nuestra historia, de los momentos que compartimos, comenzó, su voz apagándose en un susurro antes de recobrar fuerzas. Pero luego me di cuenta de que no todo era como yo lo había imaginado. Me di cuenta de que había algo que no sabía, algo que no había visto. Y eso me destrozó. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, traicionando sus palabras. Intentó sonreír, pero el esfuerzo fue en vano. Las lágrimas cayeron, llevándose consigo un poco de la tristeza y la impotencia que sentía en ese momento.
Ya no era la estrella, el icono de la música, era un hombre vulnerable, un hombre que amaba y que había sido herido de la manera más profunda. Es extraño pensar que alguien a quien amas puede hacerte sentir tan insignificante, tan desechable, confesó con un nudo en la garganta. Mark se sumergió más y más en un torrente de pensamientos y emociones, que parecía no tener fin. Todo lo que había compartido con Nadia, desde las risas hasta los momentos de intimidad, pasaba ante sus ojos en un caleidoscopio de recuerdos que ahora se sentían distorsionados, como si hubieran sido parte de una ilusión. La imagen de ella con su sonrisa, que siempre lo había cautivado, se mezclaba con la amarga sensación de traición. Las preguntas lo acosaban, ¿cuándo dejó de ser sincero su amor? ¿Qué fue lo que se rompió entre ellos sin que él se diera cuenta? ¿Cuántas señales había ignorado? Describir lo que sentía en ese instante era casi imposible. Era una mezcla de rabia, tristeza y decepción consigo mismo. A sus ojos había dado todo lo que podía en esa relación, esforzándose por ser el compañero que ella necesitaba, por ofrecerle una estabilidad que en su vida llena de altibajos no siempre era fácil de mantener. Uno nunca está preparado para algo así, murmuró, mirando fijamente al suelo, como si buscara respuestas en un punto invisible bajo sus pies. Uno piensa que está listo para cualquier cosa, que con los años, con la experiencia, puedes enfrentar cualquier golpe. Pero esto es distinto. Porque aquí no es solo el hecho de perder a alguien, es perder la confianza en la realidad misma, en todo lo que viviste, en todo lo que te hizo feliz en un momento dado. Te preguntas si esos momentos fueron genuinos, si esas miradas, esas caricias realmente significaron algo, o si siempre hubo algo más que no viste. Pero antes de contarte todo, te invito a suscribirte ahora mismo a nuestro canal para que no te pierdas esta bomba que se viene. Dale like y activa la campanita, porque si pensabas que esto ya había alcanzado el límite, lo que vamos a revelarte después será aún más impactante. Y no olvides quedarte hasta el final para saber cómo Marc Anthony está manejando este devastador momento. Esto solo se pone más jugoso. Cada palabra que pronunciaba parecía un intento de exorcizar esa mezcla de emociones, de encontrar un sentido a un dolor que resultaba ilógico, casi absurdo. Después de tantas relaciones, de haber amado y perdido más de una vez, él había creído que ya conocía los límites de su propio corazón, que había aprendido a protegerse. Sin embargo, allí estaba, sintiéndose nuevamente como un hombre joven, vulnerable y expuesto, alguien que apenas comenzaba a comprender la complejidad de las relaciones humanas y el peso de las promesas quebradas. Mark llevó las manos a su rostro tratando de recuperar la compostura. Los dedos le temblaban y por un instante sintió que el aire le faltaba, como si la presión en su pecho lo estuviera ahogando. La entrevista, el equipo de cámaras, todo se desvaneció en ese momento. Solo quedaba la imagen de Nadia en su mente, esa imagen que tanto había idealizado y que ahora se transformaba en algo doloroso y distante. Había intentado construir una vida con ella, una vida en la que pudiera confiar plenamente, pero ahora ese sueño se desmoronaba ante sus propios ojos. Yo nunca vi venir esto, continuó con la voz temblorosa y entrecortada. ¿Sabes lo que se siente pensar que has encontrado a alguien con quien puedes ser tú mismo, sin máscaras, y darte cuenta de que en algún momento, en algún punto de ese camino, se perdió algo esencial? ¿Qué hice mal? ¿Qué fue lo que dejé atrás? La duda se instalaba en su mente haciéndolo cuestionarse a sí mismo de una forma que no había experimentado en años. No solo era el dolor de la traición, era también el peso de la incertidumbre, la inquietante sensación de no poder confiar en su propio juicio, en su capacidad para leer a las personas. Tal vez, pensó, había sido su error desde el principio. Tal vez había idealizado a Nadia, proyectando en ella todas sus esperanzas de una relación genuina, cuando en realidad ella era otra persona con sus propios deseos y aspiraciones, que tal vez nunca coincidieron con los suyos. Sus pensamientos vagaban por los recuerdos compartidos, esas noches en las que le cantaba sus canciones, cuando veía en sus ojos una admiración genuina, o al menos eso creía. Mark se aferraba a esos recuerdos, tratando de encontrar una explicación que le ayudara a entender lo incomprensible. Pero cuanto más pensaba en ellos, más incierto se volvía todo. Era como si la línea entre la verdad y la ilusión se desdibujara, dejándolo atrapado en un limbo de confusión y tristeza. Pensé que lo que teníamos era real. De verdad lo pensé, dijo, su voz apenas un susurro, como si hablara consigo mismo. Pensé que ella me entendía, que me veía más allá del artista, que veía al hombre con sus defectos, con sus miedos, y que me aceptaba tal como soy. Pero ahora no sé si alguna vez fue así.
No sé si en algún momento de verdad fue importante para ella, o si solo fui una parte más de su vida, algo pasajero. Las palabras salían a borbotones, como si cada frase que pronunciaba fuera un pedazo de ese dolor que necesitaba expulsar. Era como si al verbalizar sus pensamientos pudiera desprenderse, aunque fuera un poco, de esa carga que lo atormentaba. Mark permanecía inmóvil, sumido en una introspección cada vez más profunda, atrapado en un torbellino de pensamientos que no le permitían encontrar paz. Los recuerdos seguían fluyendo sin control, golpeando su mente y su corazón uno tras otro, sin darle tregua. En medio de esa vorágine surgían preguntas dolorosas que nunca pensó que tendría que enfrentar. ¿Había algo que debería haber hecho diferente? ¿Qué señales había ignorado? ¿Era él el único que sentía que esa relación era única y especial con Nadia? Mark había vuelto a creer en el amor verdadero, ese amor que lo hacía sentirse vivo, capaz de enfrentar cualquier adversidad. En ella había encontrado una calma que lo había llevado a bajar la guardia, a entregarse sin reservas, a querer construir algo más allá de lo que había experimentado en el pasado. Las risas compartidas, los secretos confesados en la intimidad de la noche, los abrazos en los que se refugiaba después de un día largo. Cada uno de esos momentos ahora parecía difuso, empañado por una sombra de duda. El aire de la habitación se sentía pesado. Sus ojos, húmedos y enrojecidos, buscaban alguna certeza en el vacío, en el espacio indefinido frente a él. En su mente las palabras de ella, las promesas susurradas, las miradas cómplices. Todo aquello que en su momento le había dado tanta seguridad ahora parecía falso, como una película que había visto desde lejos sin darse cuenta de que no era la vida real. ¿Cuánto de lo que compartieron había sido sincero? ¿Cuánto de lo que él pensó que era amor había sido solo una fachada? Mark cerró los ojos por un momento intentando recordar la primera vez que la vio, la forma en que ella le había sonreído con una calidez que en ese momento le había parecido genuina. Nadie había llegado a su vida en un momento en el que él ya se sentía cansado de los juegos y las apariencias. Ella había representado una especie de refugio, alguien que parecía comprender lo que significaba ser una figura pública, alguien que supuestamente lo valoraba por quien era realmente, más allá de la fama, más allá de los escenarios. Esa idea, esa creencia, le había dado fuerzas para abrirse de una forma que pocas veces se permitía. Pero ahora todo eso se desmoronaba, dejándole solo una sensación amarga, una especie de vacío que no sabía cómo llenar. ¿Qué significaba realmente el amor que ella le había profesado? La palabra resonaba en su mente desmoronándose en mil pedazos y dejando tras de sí una sensación de angustia y desesperanza. Recordaba las veces que le había dicho que lo amaba, como le susurraba al oído palabras de ternura, las noches en las que se quedaban despiertos hasta tarde simplemente hablando, compartiendo sus sueños, sus miedos, sus secretos. Cada uno de esos momentos que alguna vez había valorado como si fueran joyas preciosas ahora se sentía vacío, desprovisto de cualquier sustancia. Pensaba en las veces que le había confiado sus inseguridades, sus dudas, sus miedos más profundos. Le había hablado de sus fracasos pasados, de los errores que había cometido en relaciones anteriores, de cómo había aprendido a través del dolor. Con Nadia había creído que podía ser vulnerable, que podía mostrar sus heridas sin miedo a ser juzgado o menospreciado. Pero ahora, todo eso parecía una ilusión. Ella lo había escuchado, había tomado su mano en esos momentos de confesión, dándole a entender que ella sería diferente, que con ella podía dejar de lado todas las reservas, todas las defensas que había construido con el tiempo. Pero ahora, esos gestos de ternura parecían solo recuerdos engañosos, palabras vacías que se desvanecían al contacto con la realidad. A lo largo de los años, había aprendido a levantar barreras, a protegerse de las miradas y los rumores, a mantener a la gente a distancia. Había sufrido antes, claro, y esas experiencias lo habían moldeado, lo habían hecho más cauteloso, más precavido. Pero con Nadia algo en su interior le había dicho que podía dejar caer esas murallas, que podía ser él mismo, sin artificios, sin armaduras. Ella parecía quererlo por lo que era realmente, no por la imagen pública, no por el personaje que tantas veces había proyectado en los escenarios. Esa idea lo había llenado de esperanza, había reavivado una chispa que pensaba que había perdido hacía mucho tiempo. Mark volvió a mirar al suelo, apretando los labios con fuerza, mientras las lágrimas caían lentamente por su rostro. Había sido tan ingenuo, pensaba, tan ciego al creer que esta vez sería diferente.
A pesar de su experiencia, de todo lo que había vivido, seguía siendo vulnerable, seguía siendo el mismo hombre que en el fondo, deseaba ser amado por lo que realmente era. La fragilidad de su propia humanidad lo golpeaba con fuerza. No era el ídolo inquebrantable que todos veían sobre el escenario, era simplemente un hombre con anhelos, con miedos, con un deseo profundo de ser amado de manera auténtica. Mark se encontraba cada vez más atrapado en esa maraña de emociones, como si se hundiera lentamente en un mar oscuro y denso del que no podía escapar. En su mente cada recuerdo cobraba vida con detalles que antes le habían parecido insignificantes, pero que ahora, bajo la lupa de la traición, adquirían un peso especial, un matiz de duda y amargura. Los gestos de Nadia que antes le habían parecido tan naturales y sinceros, ahora se le antojaban calculados, medidos, como si hubieran sido parte de un guión que ella interpretaba en su vida, algo que él no había querido ver o no había sido capaz de reconocer. Recordaba, por ejemplo, esas noches en las que ella se quedaba mirando su teléfono, sus dedos deslizando la pantalla con rapidez, mientras él intentaba mantener una conversación ligera, compartir algún pensamiento fugaz. Nadia siempre le había dicho que era por su trabajo, por mantener las conexiones que necesitaba para seguir adelante en su carrera, y él había aceptado esas explicaciones, confiando en que su relación estaba construida sobre una base sólida de respeto mutuo. Pero ahora, en retrospectiva, esos momentos le parecían llenos de un misterio inquietante, como si cada gesto, cada silencio, escondiera algo que él nunca había querido explorar a fondo. Era un juego doloroso pero inevitable analizar cada mirada, cada palabra, cada instante compartido, las pistas, los detalles que en su momento parecían triviales, pero que ahora revelaban una capa de complejidad que él no había considerado. Había algo en la forma en que ella lo miraba, pensaba ahora, algo en esa distancia sutil que él había interpretado como independencia, pero que tal vez había sido un indicio de que su corazón estaba en otro lugar. Se dio cuenta de que en su afán por ser un compañero comprensivo, por no sofocarla con preguntas, había dejado de lado sus propias necesidades, su propio deseo de sentirse seguro, amado y valorado. Los momentos de silencio entre ellos, esos instantes en los que, después de una larga noche, ella simplemente se alejaba, se volvían ahora claros indicadores de una distancia emocional que él había ignorado. Mark recordaba cómo en esas ocasiones, se quedaba mirando la puerta después de que ella se iba, sintiendo una punzada de inquietud que rápidamente acababa convencido de que todo estaba bien, de que era normal tener esos espacios. Pero ahora entendía que esos silencios no eran simplemente pausas, sino barreras que ella había construido, distancias que él, sin saberlo, había permitido que crecieran entre ellos. Pensaba en las conversaciones que habían tenido sobre el futuro, en esos diálogos llenos de promesas y sueños. Habían hablado de formar una familia, de construir una vida juntos. Para él esos momentos habían sido auténticos, habían representado sus deseos más profundos, su anhelo de encontrar una compañera con la que pudiera compartir algo real, algo que fuera más allá de la superficie. Pero ahora, al recordar esas promesas, esas palabras de cariño, sentía que algo en ellas había estado siempre fuera de su alcance, como si fueran imágenes que él proyectaba, una visión que solo él veía con claridad, mientras que para ella eran solo palabras simples, promesas que podía abandonar en cualquier momento. Incluso en los pequeños detalles, en los gestos cotidianos, había rastros de esa desconexión. Pensaba en cómo solía preparar el desayuno para ella, en los pequeños detalles que él añadía para hacerla sentir especial, el café servido justo como a ella le gustaba, la fruta cortada en finas rodajas, el pan tostado en su punto justo. Para él esos gestos eran una forma de expresar su amor, de hacerle saber que ella estaba presente en cada rincón de su vida. Pero ahora, esa memoria que antes era cálida y reconfortante se tornaba amarga. Se preguntaba si para ella esos gestos significaban algo, o si los aceptaba de forma indiferente, sin valorarlos, sin ver en ellos el reflejo de su dedicación y de su entrega. Cada rincón de su casa, cada espacio que habían compartido, parecía impregnado de su presencia, de su olor, de sus risas, y ahora, cada uno de esos recuerdos le resultaba insoportable. Mark se dio cuenta de que había convertido esos lugares en santuarios de su amor, espacios en los que había depositado sus expectativas, sus esperanzas. Pero esos mismos lugares, ahora parecían sombríos, como si estuvieran llenos de un eco lejano de algo que nunca fue realmente suyo. Sus pensamientos regresaban una y otra vez a esa idea devastadora, que había hecho mal. No era una cuestión de culpabilidad, sino de autocomprensión. Quería entender en qué momento había permitido que su vida se convirtiera en una ilusión, cómo había permitido que su amor fuera tan ciego, tan ingenuo. Mark no se consideraba un hombre ingenuo,
había vivido suficientes desengaños como para saber cuándo ser cauteloso, cuándo protegerse. Pero con Nadia había bajado todas sus defensas, había decidido arriesgarlo todo, entregarse completamente sin reservas. Esa decisión, que en su momento le pareció valiente, ahora lo hacía sentir expuesto, indefenso. Con cada pensamiento, con cada recuerdo, Mark sentía que se rompía un poco más por dentro. La imagen del mismo, la seguridad que siempre había tenido en su capacidad para amar, para construir relaciones genuinas, se desmoronaba. Era como si cada pedazo de su corazón que había entregado, cada gesto de amor, se convirtiera ahora en una herida que ardía, que le recordaba su vulnerabilidad, su incapacidad para protegerse de los daños que él mismo había permitido. Se sentía atrapado en una prisión de su propia creación, un laberinto de emociones en el que no había salida, solo un camino interminable de tristeza y desilusión. Mark intentaba comprender a Nadia, quería encontrar una justificación para sus actos que le permitiera seguir viéndola como la mujer que alguna vez amó. Pero cuanto más intentaba excusar sus acciones, más evidente se hacía la verdad: ella no había compartido el mismo amor, no de la misma forma ni con la misma intensidad. Había una desconexión fundamental, una distancia que él había sido incapaz de ver y que en su desesperación por encontrar algo real, había preferido ignorar. Estaba allí frente a las cámaras, pero en su mente solo estaba él, rodeado de esos recuerdos, de esas preguntas sin respuesta. El giro final de esta historia es que, a pesar de la traición, Mark está tomando una decisión que nadie esperaba. Después de todo lo sucedido, parece que él ha encontrado una nueva forma de sanar. ¿Se va a alejar completamente del amor, o hay una luz al final del túnel? ¿Podría Mark Anthony encontrar la paz después de tanto dolor? Así que ya sabes, si no quieres perderte los próximos detalles de esta bomba, asegúrate de suscribirte a Chisme VIP, darle like al vídeo, y activar la campanita para no quedarte fuera de todo lo que está por venir. Porque aquí en Chisme VIP, siempre estamos a la vanguardia con lo último del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, todo lo que pasa entre los famosos, lo sabemos primero nosotros.